Bien, vamos a la palabra de Dios. Voy a comenzar una serie de estudios en la carta a los Hebreos. Así que le voy a pedir por favor que usted lea a lo largo de la semana la carta a los Hebreos y lea también por favor Éxodo y Deuteronomio, que prácticamente es una interpretación de estos libros del Antiguo Testamento. Creo que la carta a los Hebreos nos va a abrir mucho el entendimiento, hermanos. Y honestamente, ayer le decía a mi esposa, voy a comenzar con Hebreos, a ver cuántos meses nos llevamos con la carta. Y ella me preguntaba, ¿y Mateo? Le digo, en un paréntesis. En un paréntesis concluimos Mateo. ¿Y sabe por qué voy a Hebreos? Porque Hebreos está lleno del Antiguo Testamento y creo que es una manera fácil y práctica de conocer el Antiguo Testamento a la luz de la carta a los Hebreos. Así que va a ser extraordinario el estudio de esta carta, hermanos, por el gran significado en nuestra comprensión del Evangelio. Y aunque, hermanos, vamos como acostumbramos leyendo párrafo por párrafo, perdón, en esta ocasión voy a comenzar solamente con los dos primeros versículos, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, y el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es Jesús, la final revelación de Dios. Jesús, la final revelación de Dios, o la máxima revelación de Dios, la mayor revelación de Dios. Y en estos primeros dos versículos, el escritor a los Hebreos, déjeme decirle que en el caso de la carta a los Hebreos, en cuestión de interpretación, encontramos algunos problemas por algunas razones particulares. Número uno, no sabemos quién escribe la carta a los Hebreos. Hay algunas propuestas. Se ha propuesto a Pablo, pero el lenguaje no es totalmente paulino. Se ha propuesto a Apolos, en realidad no sabemos cómo escribía Apolos porque no tenemos ninguna carta de él. Y se han propuesto a varias personas que estaban alrededor de Pablo, a Lucas incluso, pero honestamente no tenemos la certeza de quién escribió la carta a los Hebreos. Lo que sí sabemos es que la persona que escribe la carta a los Hebreos es una persona completamente sumergida en el pensamiento hebreo. Hebreos está dominada por el Antiguo Testamento. Este es un hombre que conoce el ritual del Antiguo Pacto, así que probablemente haya sido un sacerdote o alguien relacionado con el sacerdocio, pero es una persona que está muy, muy metida en el fondo del Antiguo Testamento. Segundo, no conocemos a los destinatarios, y eso también implica un problema, porque al leer la carta tenemos que usar un poco del recurso histórico y un poco de imaginación para ir armando el trasfondo histórico de la carta. Pero aparte de esos contratiempos que nos vamos a encontrar al estudiar la carta, la riqueza de esta carta emana de forma natural y es una forma tan clara de demostrarnos cómo el Antiguo Testamento encuentra su mayor cumplimiento en Jesucristo, cómo el argumento de Hebreos es mostrarnos que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior al templo del Antiguo Pacto, que Jesús es superior a la ley mosaica, que Jesús es superior a los ángeles. Y en la próxima semana vamos a hablar acerca de los ángeles, porque Jesús es superior a los ángeles. En pocas palabras, lo que está diciendo el escritor a los Hebreos es que todo el Antiguo Testamento encuentra su mayor cumplimiento en la persona de Jesucristo, y Jesús es la luz que nos ayuda a entender, la llave que nos ayuda a interpretar el Antiguo Testamento. Y Hebreos es la carta que nos facilita la comprensión del Antiguo Testamento. Hebreos ha sido considerada por algunos como la cenicienta de las cartas, porque la riqueza que de ella emana ha sido bastante descuidada. Honestamente, son pocos los comentarios que se escriben sobre Hebreos y pocas las predicaciones que se dan sobre Hebreos. Algunos llegaron a considerar incluso Hebreos como una carta no canónica o no autoritativa para la iglesia.
Así que Hebreos también ha sufrido un poco del menosprecio de la iglesia a lo largo de los siglos, pero creo que es una carta bastante rica y sobre todo porque nos ayuda a entender con mucha claridad los asuntos del nuevo pacto a la luz de Jesucristo. Así que no será un desperdicio si usted lee la carta, será toda una aventura si usted se sumerge en la carta a los Hebreos y sobre todo si la va coordinando, si la va leyendo junto con Éxodo, con Deuteronomio. Estoy convencido que el Señor alumbrará su entendimiento y usted dirá, se sorprenderá de la riqueza del Evangelio que nos ha sido dado en este tiempo. Y se dará cuenta que muchas de las promesas que algunos cristianos esperan para el futuro, en realidad son tan presentes para nosotros, tan presentes que, como dice una canción de un grupo muy popular, usted verá el cielo en la tierra. Usted verá la riqueza de la obra redentora de Jesucristo en el aquí y en el ahora. Disfrutará usted de la belleza del Evangelio a través de la carta a los Hebreos. Comenzamos entonces, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. El escritor dirige la carta y comienza con estas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Le repito, vamos a centrarnos en estos dos versículos que son introductorios a la carta. Lo que está haciendo el escritor a los Hebreos es, en primer lugar, trataremos de entender un poco el contexto de la carta. Recuerde que la iglesia judeocristiana, los creyentes del primer siglo, comenzaron a ser perseguidos por los judíos porque consideraban que el cristianismo era un enemigo del judaísmo. No veían al cristianismo como la completación o como el punto final de todo lo que el Antiguo Testamento había anunciado, sino que veían el cristianismo como un enemigo de la fe. Jesús era el enemigo de Moisés, el Evangelio era el enemigo de la ley. Así que para estos creyentes del primer siglo, el cristianismo era un enemigo que tenía que ser perseguido, y Hechos nos da testimonio de esto. La persecución comienza en Hechos capítulo 8, cuando Esteban es apedreado y se desata una persecución contra todos los cristianos de origen judío que habían creído en Jesús ahí en Jerusalén y que tuvieron que esparcirse por todo el territorio romano, por todo el imperio romano, para escapar un poco de la persecución que estaba en los primeros tiempos desarrollándose por el judaísmo, no por el imperio romano. Los romanos comenzaron a perseguir a los cristianos después, un tiempo después, cuando comienzan a notar que judaísmo y cristianismo son dos religiones distintas, que no son la misma. Al principio el imperio romano consideraba al cristianismo y al judaísmo como una sola religión, pero los judíos consideraban el cristianismo como un enemigo del teísmo, como un enemigo de la fe que había sido enseñada por Moisés. Así que los creyentes estaban siendo perseguidos, estaban siendo desterrados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, y en ese tiempo creo que muchos cristianos comenzaron a cuestionarse: ¿es verdad la fe que estoy abrazando? Es decir, ¿no será el sufrimiento un llamado de atención de parte de Dios para hacerme volver a la verdad? ¿No será la persecución una forma de que Dios nos está diciendo: abandonen esta herejía y vuelvan a la fe de Moisés? ¿No será una forma en la que Yahvé, el Dios del pacto, nos está llamando a volver a nuestras raíces, a volver a Moisés y abandonar esta idea de un Mesías, abandonar esta idea de que Jesús es el Mesías? La carta nos deja ver que la iglesia hebrea estaba pasando por una situación de mucha aflicción y estaba generando dudas en ellos. Ahora observe cómo comienza la carta, porque el escritor comienza con una afirmación: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Así que la primera afirmación que hace el escritor de la carta es que Dios habla, Dios se comunica con su pueblo. Lo que va a hacer el escritor de la carta es mostrarles cómo el tiempo
que ellos estaban viviendo, como el tiempo entre la ascensión de Jesucristo y la destrucción de Jerusalén en el año 70, era un tiempo que había sido ya anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Y eso es algo que quiero demostrarle ahora con la predicación. Pero lo que está diciendo el escritor entonces es que Dios ha hablado, que Dios le dio a conocer a la nación de Israel el propósito que Él tenía para esa nación. Dos cosas quiero que note. Número uno, Dios habla, Dios se comunica, pero Dios se comunica con un pueblo en particular. Ahora, nosotros creemos, como dice el Salmo 19, en la revelación general. La revelación general es la doctrina que nos enseña que, de acuerdo a las Escrituras también, que Dios se comunica a través de la misma creación. Como el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la naturaleza, la creación natural revela un Dios creador. Pero esa es una revelación general. Te habla de un Dios creador, pero no te dice lo que ese Dios creador ha planeado para la humanidad. Así que tenemos una revelación general. ¿El hombre puede llegar al conocimiento de Dios por la revelación general? Sí, pero no puede conocer la voluntad redentora de Dios a través de la revelación general. Hay un apologista muy bueno, es todo un placer escuchar a este hombre. Tal vez usted lo ha escuchado alguna vez, Ben Shapiro. Este apologista es judío, no cristiano, y escuchaba una defensa que él hacía sobre la existencia de Dios, y él decía que para él la mayor evidencia de que Dios existe es la libertad que tiene el hombre. Ahora, es muy bueno en sus argumentos, pero trágicamente o tristemente él no llega más allá, se queda en la revelación general. ¿Por qué? Porque desprecia a Jesús como la máxima revelación de Dios. Ahora, si tú desprecias a Jesús como la máxima revelación de Dios, te quedas con una revelación general. ¿Qué te dice la revelación general? Dios existe, pero no te dice más que eso. No va más allá de esa declaración. Hay un diseñador porque la creación nos habla de un diseño. Hay una mente creadora, pero te quedas ahí. Y esa revelación general no es suficiente para la salvación. Lo que hace el escritor de los Hebreos es que enseña que Dios se comunica y Dios se ha comunicado particularmente con un pueblo. En el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel y solamente con el pueblo de Israel. Observe lo que dice Deuteronomio capítulo 32. Vamos a hablar también de cosas que poco se hablan. Por una razón, nuestro cristianismo ha sido muy influenciado también por el pensamiento occidental y un poco la negación de los aspectos espirituales, de las verdades que nos revela la palabra de Dios. Observe lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Deuteronomio 32, 8. ¿Por qué Dios se revela solamente, o por qué Dios se da a conocer solamente en la nación de Israel o con el pueblo de Israel? Hay un propósito. Y observe lo que dice Deuteronomio 32, 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos. Y aquí hay una variante. La mayoría de las traducciones lo tiene como usted lo encuentra en Reina Valera 60, según los hijos, según el número de los hijos de Israel. Ahora, déjeme decirle algo. Si usted ha leído con detenimiento el libro de Génesis, usted va a observar que cuando Dios dividió a las naciones, la nación de Israel no existía. Vaya Génesis. Cuando Dios dividió a las naciones, la nación de Israel no existía. No había una nación que se llamara Israel, no existía ese pueblo. Así es, en Génesis 11 se divide la gente en naciones y no existe la nación de Israel. Usted podrá ver ahí a Misraim, que es Egipto, podrá usted ver algunas otras naciones, pero usted no va a encontrar por ningún lado Israel. Porque Israel surgió por el llamamiento de Abraham y de los patriarcas, mucho tiempo después de la división en Génesis capítulo 11. Hay una, me parece que es el texto masorético, que dice, no,
que el verso 8 lo lee en la última frase, no según el número de los hijos de Israel, sino que dice según el número de los Ben Elohim, de los hijos de Dios. Ahora, eso ya te cambia la interpretación. Según la cultura hebrea, las naciones estaban gobernadas por un concilio divino. ¿Qué es el concilio divino? Junto Dios como el soberano, con un concilio, con un grupo de ángeles que gobernaban a las naciones. ¿Hay una base bíblica o solamente es cultura hebrea? Hay una base bíblica. Observe lo que dice el Salmo número 82. No solamente es folclore hebreo, esto es parte del pensamiento de los escritores bíblicos, y lo vamos a encontrar también en el pensamiento de Pablo. Observe lo que dice el Salmo 82, número 82, versículo 1. Dios está en la congregación de los dioses. En medio de los dioses juzga. Y observe lo que dice el verso 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Nota usted esta diferencia? Los hijos de Dios ejerciendo juicio sobre las personas impías. Así que esto es importante para entender Hebreos, sí. Porque más adelante, cuando lleguemos al punto donde el escritor de los Hebreos habla de Cristo superior a los ángeles y heredero de todas las cosas, se está refiriendo a esta parte. Hubo un tiempo en el Antiguo Testamento cuando Dios gobernaba solamente a Israel, por eso se comunicó con Israel. Por eso le habló a Israel, porque Israel era la heredad de Dios o la posesión que le pertenecía. Las demás naciones habían sido entregadas al concilio o a los hijos de Dios, a los ángeles que ejercían gobierno sobre las naciones. Salmo 82, pero también en el libro del profeta Daniel. Usted va a darse cuenta que cuando Daniel está orando al Señor, viene el ángel Miguel y le dice que tardó en llegar, llega el ángel Gabriel y le dice que tardó en llegar porque el príncipe de Persia se le opuso. Y ese pensamiento tiene asidero bíblico. Es decir, lo que el ángel Gabriel le está diciendo a Daniel es que quien gobernaba Persia se le había opuesto para que él llegara a darle el mensaje que tenía. Ahora, mire, hermanos, más allá de darle datos o de decirle algo que le puede fascinar a usted, mi intención es que usted llegue a entender el tiempo en el que estamos viviendo. Hay mucha gente que dice, estamos viviendo así porque Satanás anda suelto, estamos viviendo así porque el diablo está ya enojado porque sabe que le quedan pocos tiempos, pero no entender el progreso de la revelación nos lleva a malinterpretar los tiempos. En el libro de Job tenemos a Satanás presentándose en el concilio divino. Job capítulo 1. Vino Satanás en medio de los ángeles de Dios y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Y le dice de rodear la tierra. Pero usted no lo va a encontrar más adelante en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una progresión de esto cuando los ángeles les fue entregadas las naciones al momento en que Cristo se siente en el trono y a Él le son entregados todos los reinos de la tierra. Hay una progresión. Esa es la razón por la cual desde este púlpito se habla poco de Satanás, porque Satanás perteneció a la actividad de gobierno del antiguo pacto, no del nuevo pacto. Hay una progresión, hay un cambio. Y la intención es que usted pueda ver eso para entender el tiempo en el que estamos viviendo y pueda comprender bien hacia dónde se dirige la historia. La intención del escritor a los Hebreos es esa, que ellos entiendan el pasado para que sepan en qué momento se encuentran y sepan cuál es la esperanza que tienen a la luz del Dios que le habla a su pueblo. Entonces, más allá de darle un bonito cuento que usted piense, bueno, eso es folclore hebreo, eso es folclore judío, eso es mitología, que usted pueda leer las escrituras tal y como nos fueron dadas y entender esa progresión, entender ese proceso. Le repito, la influencia del pensamiento occidental de repente nos priva de realidades espirituales que están ahí en las escrituras. Y nos llevan a un pensamiento, a la idea de un Dios que está allá en alguna parte del universo solo, gobernando Él solo, sin nadie, solamente el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo allá en una parte del universo y nadie más. No, la Biblia nos habla de Dios teniendo un concilio, ejerciendo dominio, castigando a las naciones a través de esos príncipes espirituales que gobernaban y trayéndolos a juicio en la cruz de Jesucristo. Más adelante incluso vamos a ver eso, cómo el apóstol Pablo interpreta esa parte del Antiguo Testamento en la carta a los Colosenses y dice que ese concilio fue traído en juicio en la cruz y fue derrotado completamente por Jesucristo, entregándole a Jesucristo todos los gobiernos de la tierra. De manera que hoy no existe ninguna nación que no esté bajo la autoridad de Jesucristo. Ninguna nación está bajo el poder de Satanás. Ninguna nación está bajo el poder de algún ángel principesco. Todas las naciones le han sido entregadas a Jesús porque Él es el Señor de todas las cosas. De repente puede eso venir a su cabeza y decir, creo que el pastor fumó algo antes de venir. Creo que se tomó algo antes de venir para acá. Lo que intento es que usted pueda ver las Escrituras, pueda ver con claridad estas realidades que están ahí, pero que muchas veces las pasamos por alto por una razón. No vemos la riqueza de la creación de Dios y por lo tanto nos perdemos de muchas cosas. Y le repito, muchos cristianos siguen viviendo como si estuvieran en el antiguo pacto. Es que Satanás anda rondando, es que Satanás ya está muy furioso, es que el diablo sabe que le quedan pocos días y anda haciendo todas estas cosas y el diablo anda suelto. Se equivocaron de tiempo, se equivocaron de pacto, se equivocaron de momento, por no entender el progreso de la revelación, por no entender el desarrollo de la Escritura. Bien, así que el escritor de la carta a los Hebreos está señalando estas verdades. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora, la revelación ha sido local. La revelación comienza cuando Dios comienza a formar un pueblo que es su heredad y con quien Él se va a comunicar, como lo vemos en Deuteronomio 32, cuando Moisés está hablando a la nación de Israel y les está hablando incluso acerca de su futuro. Él les dice el propósito por el cual Dios los formó. Dios forma una nación para que en esa nación Él se comunique con su pueblo a través de los profetas y dé a conocer de forma velada a través de los profetas, a través de las ceremonias, del tiempo, de la estructura del antiguo pacto, dé a conocer el plan redentor que abarcaría a todas las naciones. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. La palabra que encontramos ahí, de muchas veces, la idea no solamente es la frecuencia, sino la idea tiene que ver con lo poco a poco que se ha ido dando esa revelación. No solo la frecuencia, Dios ha hablado muchas veces, sino habla también de que ha sido progresiva, de menos a más. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, encontramos que la Escritura dice en el versículo 15, versículo 16, hay una promesa que en el lenguaje teológico se conoce como el protoevangelio, la promesa de que habría un Salvador, pero eso es apenas una semilla del propósito eterno de Dios. Pablo llama a esto el misterio escondido por los siglos. Así que Dios ha hablado muchas veces, es decir, fue dando la revelación poco a poco, gradualmente. ¿Por qué? Hay dos razones. Número uno, la incapacidad del pueblo de Dios para entender la revelación. Observe lo que dice Deuteronomio 29, verso 4. Deuteronomio capítulo 29, verso 4. La revelación tenía que ser gradual, primero porque el pueblo no tenía la capacidad de comprender todo el plan redentor de Dios. Y no tenía la capacidad porque estaban en el pacto antiguo donde el pecado del hombre era una barrera que estorbaba la relación entre Dios y el hombre. Así que Dios condescendió con el hombre y comenzó a dar esa revelación a través de imágenes, de figuras, de sombras, de las ceremonias del Antiguo Testamento. Observe lo que dice Deuteronomio 29:4. Pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El pueblo del antiguo pacto no podía comprender toda la luz de la redención
porque no habían sido capacitados para percibir esa revelación. Ahora vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 14. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 14. Segunda a los Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos, es decir, del Israel del antiguo pacto, recuerde que la revelación especial fue dada a un pueblo en particular, a ninguna otra nación, al pueblo de Israel. Pero el entendimiento de ellos, de los judíos del antiguo pacto, se endureció porque hasta el día de hoy, hasta el tiempo en que Pablo está escribiendo la carta, no hasta nuestro día de hoy, sino hasta el día de hoy en el que Pablo escribía la carta, hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. La intención de Dios era dar a conocer una revelación velada, que incluso el pueblo con el que se estaba comunicando no podía entender la complejidad y la grandeza de esto, que para nosotros hoy es comprensible porque no habían sido capacitados por Dios para entenderlo. Hoy nosotros, hermanos, leemos algunas partes del Nuevo Testamento y decimos, ¿cómo es posible que los judíos no hayan podido entender esto? Porque a nosotros se nos quitó el velo, a ellos no. Dios habló a través de los profetas, poco a poco, pero el mensaje también fue velado, de muchas maneras y de muchas formas. Tenemos profecías, sueños, parábolas, visiones, tenemos todo tipo de revelaciones que van siendo graduales en la nación de Israel y que van ayudándoles a entender cosas muy pequeñas de la redención, pero con un propósito, que ese entendimiento se descubra hasta que Cristo viniera. Y cuando Él viene, dice el apóstol Pablo, solamente en Cristo es quitado ese velo. Pero si rechazas a Cristo, permaneces en la ceguera del antiguo pacto. Por eso es que Cristo es la llave, la clave para la interpretación de las Escrituras. Hay un libro que escribe Abner Shaw, y él habla sobre el Antiguo Testamento. Es un libro muy bueno, sobre todo para quienes nos dedicamos a la predicación y a la interpretación de la Escritura, porque ayuda a ver cómo el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento tan claro en el Nuevo Testamento. Es un libro muy sencillo de leer, no es tan académico, es muy útil. Se me olvida el nombre del libro, pero el autor. Y también hay otro libro que se llama se me va el nombre, también es otro, Cristo en el Antiguo Testamento. Encontrando a Cristo en el Antiguo Testamento es otro libro de otro escritor que también nos ayuda a ver cómo el Antiguo Testamento tiene el propósito de revelar a Cristo. ¿Por qué para usted, cuando lee la Biblia, es fácil entender algunas partes del Antiguo Testamento? Porque usted cree en Cristo. Quienes no creen en Cristo van al Antiguo Testamento y el velo permanece. Así que, por ejemplo, usted puede ver, los testigos de Jehová niegan a Cristo. Así que ellos van al Antiguo Testamento y aplican muchas de las leyes del Antiguo Testamento. Los adventistas dicen creer en Jesucristo, pero tienen por encima de Jesucristo a su fundadora, a Elena de White. Así que ellos van al Antiguo Testamento y tratan de imponer el Antiguo Testamento a la práctica de la iglesia, porque no ven a Cristo como el punto principal de la revelación del Antiguo Testamento. Es decir, toda interpretación que se desvíe de Cristo va a quedar limitada, porque el Antiguo Testamento tenía un propósito: revelar veladamente a Jesucristo. Pero Cristo es la revelación completa. Es decir, necesito ver a Cristo para entender el Antiguo Testamento. No es que leo el Antiguo Testamento y entonces entiendo a Cristo. No, primero entiendo a Cristo para poder comprender el Antiguo Testamento. Comienzo con Cristo
para entender el Antiguo Testamento. Ahora observe cómo se va desarrollando esto. Lo primero es que Dios tiene que hablar gradualmente porque el pueblo no ha sido preparado para recibir todo lo que tiene que ver con la redención. Lo segundo, y regresando a lo que le decía al inicio, vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿Por qué Dios habla veladamente? Le repito, nosotros tenemos la idea de una figura muy mecánica acerca de Dios. A veces la excesiva inclinación hacia la soberanía de Dios nos hace olvidar que Dios creó todo de forma que su soberanía no fuera sobrepasada por sus criaturas, pero que sus criaturas tampoco quedaran en un punto como si fueran simples máquinas que son programadas. Entonces, uno de los grandes problemas es conciliar la soberanía de Dios y la libertad de las criaturas. Ese es uno de los grandes problemas. Pero observe lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿Alguien quiere leer estos versículos? Ahora, note usted, en alguna ocasión he hablado que el pensamiento de los judíos del Segundo Templo es que veían la historia dividida en dos siglos, no sé si lo recuerde, la era presente y la era por venir, el mundo presente y el mundo por venir. Si usted recuerda un poco de eso, que en alguna ocasión hablé, el mundo presente era el tiempo antes del Mesías. El mundo por venir para ellos era el mundo donde el Mesías vendría. Para los judíos que han rechazado a Jesucristo, el mundo por venir no ha llegado. Pero a la luz de lo que está escribiendo el apóstol Pablo, y comparándolo con lo que se escribe en el Antiguo Testamento, vamos a tratar de interpretar esto. ¿Por qué Dios habló de forma gradual y muchas veces o de muchas maneras a la nación de Israel? Hemos aprendido lo primero, porque la misma nación de Israel no estaba preparada, como dicen los jóvenes en la actualidad, ¿no? Israel no estaba preparado para esta conversación. No estaban preparados para el tema de la redención. Así que Dios fue hablando gradualmente. Pero lo segundo, porque esta era una batalla entre Dios y los gobernantes de este siglo. Ahora, es muy seguro que cuando usted escucha la palabra gobernantes de este siglo, ¿en qué piensa? Tal vez en Herodes, en Anás, en Pilato. Pero déjeme decirle que según los historiadores, para cuando se escribe la segunda carta a los Corintios, muchos de los hombres que participaron en la muerte de Jesucristo ya estaban muertos. Ahora, la escritura no tendría sentido. Voy a tratar de mostrarle, si limitamos, como algunos intérpretes dicen, que Pablo está hablando de los gobernantes de este siglo, refiriéndose a los gobernantes del Imperio Romano, a los gobernantes judíos, no tendría sentido lo que él está hablando. Observe lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. ¿Cuál siglo? El siglo que pertenece al antiguo pacto, donde toda la revelación estaba velada, exactamente cubierta, incompleta, hasta la venida de Cristo. Ni de los príncipes de este siglo que perecen, observe esta segunda línea, ni de los príncipes de este siglo. Algunos comentaristas dicen que los príncipes de este siglo se refiere a Pilato, a Herodes, a los gobernantes, tanto religiosos como civiles.
Pero la palabra que está utilizando, que perecen, es una palabra que nos habla de algo que está sucediendo, es decir, que están pereciendo. Y ahí es donde ya no cuadra, porque Anás ya había fallecido para cuando se escribe esta carta. Algunos de los gobernantes ya habían fallecido, entonces no cuadraría, diría que perecieron, no que están pereciendo, exactamente, no que están pereciendo, sino que ya murieron. Pero si lo comparamos con el antiguo, con lo que hemos leído en el Antiguo Testamento brevemente, entonces la idea es que Dios, como había prometido en el Salmo 82, se estaba levantando en la persona de Jesucristo y trayendo juicios sobre los gobernantes espirituales. Note la siguiente línea: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Observe, la sabiduría oculta. Dios ocultó esa sabiduría antes de los siglos para nosotros, los que vivimos en el tiempo de Jesucristo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ahora, aquí hay algo que usted tiene que entender. La Escritura nos habla de una batalla real entre Dios y estos príncipes, que usted puede ir al libro de Daniel y se encuentran batallando contra la voluntad de Dios. Voy a pedir que lea el libro del profeta Daniel. Daniel está orando por entender lo que va a pasar con su pueblo. ¿Y quién se está oponiendo a que reciba esta revelación? No Darío, no Nabucodonosor, que ya había fallecido, no Ciro. ¿Quién se estaba oponiendo a que recibiera esta revelación? Ni siquiera Satanás. ¿Quién? El príncipe de Persia. Ahora, ¿se da cuenta que la Biblia nos habla de seres espirituales que se oponían al pueblo de Dios más allá de un solo ser como Satanás? Es decir, Satanás formaba parte de uno de los tantos enemigos del pueblo de Dios, pero no era el único enemigo de Dios. El príncipe de Persia no era el mismo que Satanás. No sé si me está entendiendo. Espero que no lo esté perdiendo, de verdad, espero que no esté usted diciendo, se me hace que el pastor ya se nos perdió. Por eso estoy tratando de mostrarle con la Escritura lo que está pasando. Lo que Pablo está diciendo, porque Pablo está usando el lenguaje del Antiguo Testamento, es que si estos seres espirituales, observe lo que dice el versículo 8, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que está diciendo es que Dios reveló el plan de redención a través de un lenguaje misterioso, oculto, velado. ¿Por qué? Porque los enemigos de su pueblo, estos enemigos espirituales, estaban observando para truncar el propósito redentor. Lea Mateo capítulo 2, la matanza de los niños. ¿La recuerdan? Ahora, usted recuerda que cuando Mateo interpreta esto que sucedió, dice, esto sucedió así para que se cumpliera lo dicho por el profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora usted va a Oseas y compara con Mateo 2 y usted dice, ¿cómo puede ser que Mateo use esta profecía que no tiene que ver con un hijo mesiánico, que tiene que ver con el pueblo de Israel? Porque Oseas se está refiriendo a la nación de Israel, de Egipto llamé a mi hijo. La palabra hijo, usted revísela en una concordancia, en el Antiguo Testamento se le aplicaba a la nación de Israel. ¿Cómo Mateo la utiliza para aplicarla a Jesús? ¿Por qué? Porque Cristo es la clave de la interpretación. Viene a dar luz sobre el plan redentor que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Es lo que está diciendo Pablo. La revelación de la redención fue velada por causa de la guerra que existía entre Dios y los enemigos de su pueblo. Fue velada. Observe lo que dice, regresamos a Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ahora, aquí no se está refiriendo a los gobernantes de la tierra, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Usted cree que le perjudicaba a la nación, al imperio romano, la crucifixión de Jesucristo? Le perjudicaba. ¿Pero a quién sí le perjudicaba?
a los seres espirituales. ¿Sabe por qué a veces se nos complica entender tanto estas escrituras? Dos razones. Tenemos un pobre conocimiento del Antiguo Testamento. Segundo, tenemos una poca comprensión del lenguaje del Antiguo Testamento. Sobre todo el movimiento dispensacional ha causado un gran problema en la iglesia. Los dispensacionalistas dicen que ellos interpretan literalmente toda la escritura. Y el problema con el sistema dispensacional que ha influenciado mucho en la iglesia es que no nota el lenguaje de imágenes y la riqueza del lenguaje que tiene la mente hebrea. Eso ha complicado mucho la interpretación. Por ejemplo, ahora usted podrá escuchar, sobre todo en este tiempo, que dicen que la marca de la bestia es la vacuna del COVID que van a poner o que están poniendo. En son de broma, platicábamos con mis hijos y decían, yo les decía, y ahora sí, si no tienes la vacuna no vas a poder comprar ni vender. Pero ellos son tan literales que pierden la riqueza del lenguaje. Y lamentablemente muchos cristianos tenemos un trasfondo dispensacional. O sea, venimos de una forma de interpretar las escrituras donde se vuelven tan rigurosos que no conocen la riqueza de las formas, de la imaginación, de la visión, de la imaginería en el lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo es colorido, lleno de imágenes, de pensamientos. El lenguaje griego es de conceptos. Y hay una gran diferencia entre uno y otro. Eso complica mucho la interpretación. Lo segundo, el liberalismo en el cristianismo. El liberalismo es la idea de que todo lo milagroso y todo lo espiritual en las escrituras es mitológico, no puede ser verdad. Si Jesús caminó sobre las aguas, eso no puede ser cierto, porque está rompiendo las leyes naturales. Nadie puede caminar sobre las aguas. Seguramente es una anécdota, o es una metáfora, o es una imagen de algo, pero no puede ser que Jesús camine sobre las aguas, porque nadie puede caminar sobre las aguas. El liberalismo ha afectado mucho el pensamiento cristiano. Si la Biblia habla de un concilio divino, eso no puede ser, porque Dios es soberano y Él solo gobierna a todo el universo y no hay nadie que le resista. Eso es un extremo del hipercalvinismo, el calvinismo que sobreexalta la soberanía de Dios, lo vuelve como un ser indiferente, ausente y lejano, donde Él gobierna todo y no necesita de nadie. Pero el Dios que se nos revela en las Escrituras es el Dios que crea, que interactúa, que gobierna, que pelea, que lucha, que se levanta, que humilla a sus enemigos, que se acerca a los suyos, que los cobija con alas como de águila, que los recoge como la gallina a sus polluelos, que camina entre ellos en una nube, que en la noche es una columna de fuego y en el día es una nube. Es un Dios presente. Es roca para el débil, es torre fuerte para el perseguido, es poderoso gigante que se levanta en contra de los dioses que ofenden a su pueblo. Es el Dios que está presente. Usted se podrá dar cuenta que el Dios de la teología sistemática es un Dios frío y el Dios de las Escrituras es el Dios presente, real, que interactúa, que se hace carne, que muere en la cruz, que resucita, que vence a los poderes, que los destruye, que da un nuevo reino a los suyos. Es un Dios completamente distinto. Por eso a mí me encanta leer las Escrituras y me duermo cuando leo a Luis Berkhoff. Y desde luego que he leído la teología sistemática porque es parte de mi trabajo como pastor. Pero hay una enorme diferencia entre leer la Escritura con toda la cantidad impresionante de forma de enseñarnos la manera en que Dios se comunica con su pueblo y leer una teología sistemática donde lo único que te dicen es Dios es omnisciente. Eso significa que Él lo sabe todo. Hay una gran diferencia. Mi intención es que usted abra su mente a las verdades de las Escrituras, que entienda el tiempo en el que estamos viviendo. En una ocasión alguien me decía, estamos viviendo tiempos terribles. Y yo le decía, si tú conocieras cómo fueron los tiempos en el Antiguo Testamento,
Cuando Dios solamente gobernaba la nación de Israel y las demás naciones fueron entregadas a otros, entonces sabrías lo que es terrible. Hoy no estamos viviendo tiempos terribles, porque tenemos un rey que reina sobre toda la tierra y que reina con justicia y con equidad. Y ese rey es Jesucristo. Y nadie le puede hacer frente porque todos sus enemigos han sido derrotados. Ahora, regresando al lenguaje bíblico, observe, porque el apóstol Pablo está tomando el lenguaje del segundo templo. Está tomando, esto es normal para ellos no era normal. Les repito, nosotros escuchamos otras naciones gobernadas por seres espirituales, eso no me cabe en la cabeza. Pero eso era normal para los hebreos. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esos gobernantes espirituales del siglo pasado, de la era del antiguo pacto, cuando la revelación fue velada para que ellos no conocieran el propósito redentor de Dios. Lo que ellos esperaban, como lo deja ver el Nuevo Testamento, es un Mesías guerrero. ¿Por qué? Lee el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Israel conquistó la tierra prometida? ¿Recuerda usted cómo conquistaron la tierra prometida? ¿Cómo? Con batallas. Con la espada en la mano. ¿Cómo esperaban que fuera la redención? Igual. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si los gobernantes del mundo de este siglo hubieran sabido la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, esa revelación oculta, velada, que fue revelada en Jesucristo, si la hubieran conocido, nunca habrían conocido al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque ellos jamás pensaron que la redención de toda la humanidad se daría en la cruz. Ellos pensaban que se iba a dar con espada y estaban preparados para la guerra, pero no para este tipo de guerra. Por eso es que el apóstol Pablo, si usted lee la carta a los Colosenses, dice que Cristo exhibió públicamente a las potestades. ¿Cuáles son las potestades? Los príncipes de este siglo, de la época pasada, del mundo del antiguo pacto, fueron exhibidos públicamente. Ahí quedaron avergonzados. Ellos esperaban guerra, pero la conquista fue en la cruz. Ahí quedaron avergonzados. Si hubieran conocido que ese era el propósito redentor, no hubieran crucificado al Señor, porque ahí estaba su derrota. Por eso es que cuando el apóstol Pedro le dice a Jesús, no te suceda eso, maestro, el Mesías le contesta, apártate de mí, adversario. Es decir, tú eres alguien que está en contra de la obra redentora. Si supieras que esta es la manera en que han de ser destruidos los poderes, no me estarías diciendo esto. Por eso, mis amados hermanos, yo les he dicho en varias ocasiones, la idea de que Satanás está truncando nuestra vida, o que Satanás ahorita está muy enojado, es una idea realmente que no tiene asidero en el Nuevo Testamento, porque según las Escrituras, los príncipes que gobernaban el mundo antes del Mesías han sido completamente derrotados. Me viene a la mente una anécdota acerca, si no me equivoco, de Carlos Spurgeon. Dicen que en una ocasión un grupo de pastores preocupados porque el pastor Spurgeon no hablaba de Satanás en el púlpito, se acercan a Spurgeon, lo van a visitar a su casa y le dicen, pastor, queremos hablar con usted porque tenemos un problema, y es que hemos escuchado que usted no habla de Satanás en el culto, en la predicación. Y Spurgeon se reclina sobre el asiento donde estaba sentado, sobre su sillón, y comienza a pensar, Satanás, ya recuerdo, es ese ser que fue derrotado en la cruz. Sí, tienen razón, yo no hablo de los que Cristo derrotó. Por eso es que en este púlpito no vamos a hablar de Satanás, porque estaríamos hablando de una época pasada. Estaríamos diciendo que la muerte de Jesucristo no logró nada en la cruz, que Satanás sigue con la misma autoridad, con el mismo poder, con el mismo gobierno como en el antiguo pacto, y eso tiene que ser algo completamente rechazado, porque si Jesús no derrotó a esos poderes en la cruz, entonces Jesús no es el Mesías y seguimos en nuestros pecados, separados de Dios, sin Él y sin esperanza. Y necesitamos que alguien nos venga a salvar.
Y tendríamos que decir lo que Pablo dice hipotéticamente, si, como dicen los adversarios, dice el apóstol Pablo, como dicen los enemigos de la fe, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Es decir, los más dignos de que se nos tenga tristeza. Pobrecitos, están esperando en un muerto. Pero si Jesús es el Mesías, entonces lo que dice la Escritura es verdad. Los poderes fueron derrotados. Y Satanás fue totalmente destruido en la cruz. Las naciones ya no están bajo el poder de Satanás. Hay incluso iglesias que escuché de un hombre que se subió a un avión y derramó aceite sobre no sé qué país y liberando a ese país de Satanás. Si leyera la Biblia, sabría que eso sucedió en la cruz de Cristo. Y hay muchos pastores que se reúnen y están orando, Señor, libera a nuestra nación del poder de Satanás. Si leyeran las Escrituras, sabrían que eso sucedió en la cruz de Jesucristo. ¿Y de qué manera afecta esta verdad a nosotros, hermanos? Esto nos da la clara convicción de que todo lo que la iglesia haga tiene que prosperar. El domingo pasado les decía, hay de repente iglesias que ven el problema del aborto como un gran problema. Las feministas, las feminazis, como les llaman, están matando a sus hijos y que Dios lo aborrece. Sí, Dios lo aborrece. Pero la única esperanza que tenemos para que eso termine es recordar que la muerte fue derrotada en la cruz. Ya no estamos luchando directamente contra Satanás porque esa lucha la llevó nuestro Señor y venció. Estamos luchando contra la maldad humana y esa es derrotada con la predicación del Evangelio, con el poder del Evangelio. Estamos luchando contra la ignorancia humana, contra la esclavitud que el hombre tiene hacia el propio pecado que habita en él. Pero la gran garantía es que Jesús venció en la cruz y que es posible que el hombre salga de la condición en la que se encuentra porque Él derrotó a los poderes que mantenían esclavizadas a las naciones, las derrotó públicamente en la cruz y exhibió la debilidad de esos poderes y ahora Él se ha sentado sobre toda autoridad que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, es lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Toda autoridad me ha sido dada en la tierra. ¿A qué se refiere cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, vayan y anuncien esto? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿A qué se está refiriendo? Los reinos del mundo, dice en el libro de Apocalipsis, han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Es decir, le fueron arrebatados a los que los gobernaban, a esos príncipes espirituales les fueron quitados y ellos fueron anulados, aniquilados. Ahora observe esto, porque la redención en el nuevo pacto es diferente a la redención en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, las naciones fueron, el mal de la tierra fue erradicado cuando Israel mataba a las naciones que habitaban ahí, las subyugaba. Lo que Dios hizo ahora es que derrotó a todos los que se oponían a Él, derrotó al pecado en la cruz, haciendo que el trabajo de la iglesia sea mucho más fácil. Y tristemente, cuando no vemos esta realidad, la iglesia se vuelve débil y quejumbrosa. Débil y quejumbrosa. Y hoy hay una iglesia que se queja mucho. Esto ya no se puede vivir más. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Ya que el Señor venga, porque esto ya no podemos seguir viviendo así. El mal está creciendo, hay mucha maldad. No se dan cuenta que el tiempo en el que estamos viviendo es el tiempo del Mesías, donde la justicia es posible porque Él reina sobre todas las naciones. Eso es lo que dice el Salmo número 2. Es lo que Pedro interpretó que era una realidad en Hechos capítulo 2. Es lo que le hace al visionario, a Juan, en el libro de Apocalipsis, exclamar junto con todos los ángeles que estaban ahí: los reinos han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Uno solo reina y es Jesús. Así que tenemos una gran tarea por delante, hermanos. Y tenemos que abordarla desde una realidad presente. No estamos bajo el antiguo pacto.
No estamos más bajo el pacto de sombras, de imágenes, de revelación velada. Estamos en el nuevo pacto, en la revelación de todas las cosas, en el momento en el que se ha dado a conocer tan claramente la voluntad de Dios, en el que se nos ha enseñado que la forma de traer la justicia a esta tierra comienza en la cruz y a través de la predicación del Evangelio. Estamos en el tiempo en el que podemos decir, no es con espada, no es con ejército, sino con el poder de su Espíritu Santo. No, como dijo Pablo en la carta a los Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No vamos a derribar la maldad de la sociedad haciendo marchas ni haciendo comités en contra del aborto. Es por medio de la predicación de la gran verdad. Cristo es Señor de toda la tierra. Arrepiéntanse y vuelvan a Él, porque todos sus enemigos han desaparecido. Y quiero concluir con esto. Si los que gobernaban al mundo fueron destruidos, la rebelión del hombre viene a ser peor. Porque antes podía haber una excusa, pero ahora no la hay. Si los que, como dice el Salmo 82, versículo 2, los seres espirituales incluso aumentaban la maldad del hombre, ya fueron quitados, entonces la maldad de ahora no tiene ninguna excusa. Es simplemente la rebeldía del hombre en contra de la predicación del Evangelio. Y esa rebeldía es castigada por Dios o transformada por el poder del Evangelio. Así que, mis hermanos, estamos en un tiempo, sin duda alguna, que, como escribe el apóstol Pedro en su primera carta, los profetas del Antiguo Testamento desearon ver. El tiempo en el que el Mesías reinaría. Hoy tus ojos, mis ojos, lo están viendo. ¿Cómo vamos a responder a esta verdad? ¿Y cómo vamos a vivir en este tiempo? Que Dios nos ayude a vivir a la altura de esta nueva, de ese mundo por venir, que ahora es el mundo presente para nosotros. El tiempo del Mesías, del reinado de un rey que es justo. Por eso a mí me encanta mucho ese canto que cantamos hoy. Viene un rey a reinar sobre la tierra. Y a veces le digo a mi esposa, ¿cómo podemos cambiar ese viene futuro por un vino? Porque Él no viene a reinar, Él está reinando. Y si usted sigue con cuidado la letra, está diciendo todo lo que el pueblo esperaba. Es un hermoso canto, solamente que hay que hacerle algunas pequeñas correcciones, o por lo menos entender lo que estamos cantando. Se espera la justicia perfecta cuando ese rey viniera, y nosotros estamos en ese tiempo. Porque esa justicia no es por la ley, es por la cruz de Cristo. Que Dios nos ayude a vivir a la altura de esta nueva etapa. Incline su rostro y vamos a concluir con una oración.